SAP Business One se caracteriza por la trazabilidad que nos permite. Esto es útil tanto para todos los usuarios, para aspectos de auditoría, para aspectos del departamento contable, que al tener SAP Business One ya no se dedican a operar tantos documentos, se dedican más a monitorear que toda la información esté siendo ingresada correctamente, y en el caso también de informática, al momento de presentarse algún incidente o solicitud, poder rápidamente detectar qué está sucediendo a través de esta trazabilidad. Por trazabilidad nos referimos a lo siguiente, y es que nosotros en SAP Business One, cuando visualizamos un documento, por ejemplo este que se encuentra acá, está la acostumbrada flecha de enlace, que es esta flecha de color naranja o amarilla. Tenemos ahí dudas de tipificar realmente el color, pero esto no es lo relevante. Lo relevante es que con esta flecha de enlace nosotros podemos llegar a lugares mucho más rápido. En este caso, si yo le doy un clic al artículo, rápidamente me manda la ficha de datos maestros del artículo. Luego de ello yo puedo ver también aspectos como el grupo de artículos, con clic a la flecha de enlace. Desde acá podría llegar a el almacén, ubicaciones. Y al final, ¿cuál es la ventaja de tener toda esta información de esta manera? Lo mismo sucede acá con el cliente. Desde el cliente puedo ir a ver el saldo. En el saldo puedo rápidamente ver todos los documentos, y si necesito dudas de alguno de ellos, ir a ese documento, ir al asiento contable, y llegué incluso hasta el plan de cuentas. Llegué hasta el plan de cuentas desde una factura rápidamente. Si no tuviéramos esta funcionalidad, tendríamos que estar anotando el número de cuenta, el número de pago recibido, todos los documentos del saldo de la cuenta, y luego irlos a buscar dentro del menú a la opción que corresponda. Esto no sucede en SAP Business One, lo cual nos permite ahorrar muchísimo tiempo, el cual es vital para nuestras organizaciones. Dado que ya los usuarios están acostumbrados a este manejo de trazabilidad, y este manejo de trazabilidad también se da en este caso en nuestros queries que en algún momento manejamos en el Query Manager. ¿Okay? Entonces, los reportes que se hacen en el Query Manager también permiten la flecha de enlace, por lo cual esa costumbre ya o hábito de parte de los usuarios es casi un requisito para Crystal Reports. Por ello es que básicamente nosotros vamos a manejar también estos links a documentos y datos maestros desde Crystal Reports. Como parte de la documentación que en algún momento mencionábamos, que hemos compartido con todos ustedes, siempre en el documento de cómo trabajar con SAP Business One y Crystal Reports, que hacíamos mención en la sesión anterior, tenemos toda esa documentación. Tenemos aproximadamente 86 páginas, y en este caso yo le voy a buscar la palabra link. Entonces está en la número 29. Entonces en este documento nos habla en cuanto a poder agregar referencias a nuestros documentos, ya sea a través de una imagen de una flecha de enlace, o también a través de los campos que tenemos. La documentación nos indica que esto funciona en este momento para los documentos que podemos ver acá, que son los más importantes en cuanto a documentos de marketing y contabilización, en el caso de la partida contable, y los datos maestros de socios de negocios y datos maestros de artículos. También a los objetos de usuario, que esto es algo muy importante, porque muchas veces nuestros objetos de usuario se convierten en parte vital de nuestra organización.
Siendo así, vamos a ver un ejemplo de cómo agregar esta famosa flecha de enlace. Para ello vamos a reutilizar nuestro informe que hemos estado trabajando de ventas y vamos a hacer un informe de facturas diario, ¿no? ¿Okay? Entonces vamos a modificar acá. Y le voy a llamar acá informe de ventas del día. ¿Okay? Entonces no voy a pedir ningún parámetro. Tal como hemos mencionado, hago rápidamente el query porque no es parte de los objetivos en este momento obtener eh, cómo hacer un query. Y ya tenemos entonces listo nuestro procedimiento almacenado. Vamos a refrescar para que aparezcan. Y vamos a ejecutarlo previamente. Ok. Entonces vamos a emitir una factura. Y veamos entonces si nuestro query está devolviendo. Ok, veamos qué estaría sucediendo acá. Ok, listo. Este que está sucediendo, en este caso es porque los documentos en SAP, pues definitivamente la hora siempre va a ser 0000 y cuando hacemos un get date nos va a dar básicamente la hora con segundos, ¿verdad? Entonces aquí debemos de aplicar otra función que debería ser la diferencia en días, ¿verdad? Que esa diferencia en días no sea mayor a 1. Ok, como en este momento no necesito, lo que necesito es básicamente obtener la información, voy a dejarlo con la fecha. Ok, ya tengo entonces mi factura del día, vamos a agregar una factura más.
Entonces ahora vamos a hacer nuestro informe y vamos a orientarlo a agregarle flecha de enlaces para ver cada una de esas facturas. Vamos entonces a realizar un asistente de informes. Vamos a ir a buscar nuestro procedimiento almacenado. Y básicamente vamos a mostrar el número de la factura, la fecha y vamos a mostrar el nombre del cliente y el total de la línea con IVA. Y lo vamos a agrupar por factura. Vamos a usar nuestra plantilla. Vamos a ya lo tenemos oculto y esto también lo vamos a eliminar. Y básicamente para cada uno de los grupos vamos a mostrar en este caso la factura. Vamos a mostrar el nombre del cliente. La fecha y el total. Entonces vamos a agregar acá esto. Vamos a darle formato. Vamos a agregar algunos títulos que serían entonces número de factura. Fecha, cliente y el monto. Y vamos a alinearlo un poco.
Entonces, listo. Y vamos a agregar en este caso una imagen. Por acá ya tengo la fecha de enlace. Básicamente vamos a utilizar una URL en el reporte de Crystal. Ya tengo anotado básicamente un ejemplo de cómo realizarlo, pero vamos a ir a nuestra documentación, en la cual nos indica que básicamente vamos a agregar un hipervínculo a nuestra imagen en este caso, y vamos a usar una fórmula para hacer dinámica esa dirección o esa URL. Básicamente vemos acá que el ejemplo que está manejando es HTTP, dos puntos, diagonal, dólar B1 dólar, diagonal link, signo de interrogación, tabla, table, en este caso, el nombre de la tabla, esto es lo que debemos de hacer dinámico, y la llave, en este caso, si fuera artículos, el número de artículos, si fuese en este caso una factura, vamos a tener que unir el número de la factura. Lo que necesitamos para una factura, recordemos, es el campo que se llama doc entry. Por acá nos envía algunos ejemplos de cómo hacerlo. En el caso de un documento como este, que sería la entrega, nos está solicitando que debemos de convertir nuestro número, porque si el documento es un entero, debemos de convertirlo a texto. Okay. Entonces veamos acá lo que nosotros tenemos definido. Vamos a construir entonces, en este momento, vamos a ir a Crystal, clic derecho sobre el icono, dar formato al gráfico, hipervínculo, un sitio web en internet, ingresamos a la fórmula y acá voy a pegar esto. Entonces tenemos primero esta parte estática, la cual vamos a dejar como nombre o INV, que es las facturas. Y lo que sí vamos a hacer dinámico en este caso es el doc entry. En nuestro query tendría que venir el doc entry. Acá está, ya lo tenemos contemplado. Okay. Si esto no fuera estático, perdón, si no fuera dinámico, sería algo como esto. Okay. Esto es lo que va a suceder cuando la fórmula automáticamente lo convierte. El nombre de la tabla, si vemos el link es bastante sencillo, http, dos puntos, diagonal, dólar B1 dólar, diagonal link, diagonal, signo de interrogación, perdón, table, pues, igual, el nombre de la tabla, y aquí, igual, el número del registro que quiero mostrar. Este es principalmente el que vamos o tenemos que hacer dinámico. Ya lo estamos haciendo dinámico acá arriba y básicamente, ¿cómo lo vamos a hacer dinámico? Ingresando el nombre del campo doc entry. Eso significa que cada registro que se va a ir generando, la fórmula nos va a dar el número del doc entry. Luego usamos una función de Crystal que se llama toText, que nos permite convertir un número a letras, más que todo para que no nos dé problema al momento de concatenar. Quiero aclarar acá que cuando decimos a letras o alfanumérico, no quiere decir que lo va a convertir como, por ejemplo, los cheques, ¿verdad? Que queremos que el monto aparezca en una descripción por letras. Lo que me refiero es que lo va a convertir a un formato texto para que pueda ser concatenado en cualquier lenguaje de programación o SQL, HANA. Siempre vamos a tener que hacer estos casteos, le llamamos, para que los datos sean congruentes al momento de concatenar. ¿Okay? No quiere decir que siempre tengamos que manejarlo de esta manera. Lo que es importante recalcar es cómo debe de ir el URL. Si nosotros lo documentáramos como una fórmula
o como una descripción de cómo debe formarse, ¿ok? Sería esto, donde nt es igual a nombre de tabla y donde nn es igual a número de registro. ¿Ok? Entonces nosotros debemos de reemplazar esto. Así es como definiríamos el hipervínculo a manejar. ¿Por qué lo menciono así? Acá es donde ya viene todas sus ideas dependiendo del requerimiento que surja. ¿Por qué? Porque en algún momento hay informes como se me ocurre un informe que muestre varios tipos de documentos, como sería el saldo de un socio de negocios. En el saldo de un socio de negocios pueden haber facturas, notas de crédito, notas de débito, podrían haber pagos recibidos, podrían haber asientos contables, podrían haber facturas de anticipo. Si el requerimiento es que yo agregue una flecha de enlace para cada tipo de documento, entonces yo voy a tener que hacer dinámico también el nombre de la tabla. Esto. ¿Okay? Estando claro de esto, sabemos cómo vamos a tener que manipular para que no vayan a conceptualizar que siempre tiene que ir esta fórmula que yo estoy mostrando acá. Vamos a validarla. Nos encontraron errores. Listo. Y entonces ahora vamos a entrar. Okay, voy a guardar mi informe, pero por seguridad acá, informe de ventas del día. Puedo cerrar ya mi informe y recordemos que estoy usando la técnica de guardarlo desde SAP por el problema que tuve con el mensajito que me mostraba desde Crystal. Puedo guardarlo en cualquiera de las dos vías, como lo vimos en la sesión anterior, informe de ventas del día. En este caso es un informe. Nos pide dónde vamos a guardarlo. Lo voy a guardar en mi informe de ventas. Y finalizamos. Listo, con esto yo ya tengo entonces acá mi informe de ventas del día. ¿Okay? Por aquí aparece la fecha de enlace. Recordemos que estoy en un informe de Crystal. Clic sobre la fecha de enlace y me lleva a la factura. A 536. Yes. Y agreguemos, salgamos del reporte y vayamos nuevamente a agregar una siguiente factura. Listo, ¿verdad? Entonces vemos cómo formó el dinamismo de nuestro hipervínculo. Entonces, vamos a agregar ahora también un vínculo al socio de negocios. Para ello voy a editar mi informe. Ok. No quiere decir que siempre yo tengo que agregar un hipervínculo a través de esta imagen de la flecha de enlace. Lo que sucede es que para el usuario puede ser más común. Yo podría incluso acá, al nombre del cliente, agregarle también la misma opción a través de dar formato,
hipervínculo, un sitio web, y le voy a agregar el vínculo para que muestre el socio de negocios, en este caso el cliente. ¿Okay? Recordemos entonces que la tabla de clientes es la OCRD y lo que necesito es el código de socio de negocios. Independientemente que en ese campo esté mostrando el nombre del socio de negocios, lo que yo siempre necesito enviar en el hipervínculo es la llave de la tabla. En este caso es el código del cliente o card code. Okay. El código del cliente es algo alfanumérico, por lo cual no necesito convertirlo a texto, ya es un campo de tipo texto, así que me ahorro esta parte. No hay errores, comprendamos qué estamos haciendo, tabla OCRD y estamos concatenando para hacer dinámico el hipervínculo con código del cliente, ¿ok? Que nos va a transformar esto cuando nosotros estemos realizando, cuando esto se realice en tiempo de ejecución, básicamente el código del cliente. En este caso vamos a buscar una de nuestras facturas, esto por ejemplo. Y lo que va a hacer en tiempo de ejecución es esto. ¿Okay? Va a convertir este campo, que es nuestro campo código, por esto. Le damos hasta acá. Por seguridad validamos que nuestra fórmula esté bien. Y guardamos y cerramos. Okay, recordemos la diferencia de no guardar acá, esto no hace nada, esto lo guarda en un archivo temporal, es el guardar en el plugin. Veamos nuestro informe. Okay, entonces acá nuestro link siempre hacia facturas, funcionando todo bien. Y ahora, algo importante es notar el cambio del cursor. Cuando yo me posiciono en un campo que no tiene un hipervínculo, el icono del cursor es una flecha. Y ahora veamos qué sucede cuando nos posicionamos en un campo que sí tiene un hipervínculo. Cambia de una flecha a una manita. Manita, flecha. ¿Okay? Lo mismo sucede acá. Ahora que le agregué, perdón por el inconveniente, vamos a mostrar acá. Ok, básicamente nos está en este momento agregando la manita a nuestro código de cliente. Y listo, ¿verdad? Entonces nos muestra la ficha de datos maestro. Del info. Y así puedo construir los hipervínculos que necesite al dato maestro, documento de marketing o objeto de usuario. Dentro de las particularidades que mencionábamos, tenemos que tener claridad de lo que nos indica este documento en cuanto a qué documentos son los que soporta. Es decir, si no está como parte de este listado, el documento al que nosotros queremos hacer un hipervínculo es imposible de realizar. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros no tenemos control, es algo que a nivel de desarrollo SAP tiene ya contemplado ese hipervínculo. Así que si nos piden un requerimiento de un documento que no está en este listado, básicamente no es posible.